Si pensamos en el hecho de que Dios actúa por medio de su palabra, eso siempre ha sido así desde el momento mismo de la creación. Dios habló y todas las cosas vinieron a ser. Y el pueblo de Dios nace de la palabra y se alimenta de la palabra. Entonces la predicación, que es la proclamación de la palabra de Dios, debe ser algo esencial para la vida del creyente, para la vida de la iglesia, para la familia. Bienvenida a un episodio más de Crianza Reverente, tú y tus hijos delante de Dios, con Susie Bixby. Hoy seguimos con nuestra serie Familias Fundamentadas en la Palabra, la cual empezamos la semana pasada con nuestra hermana Patti Namnum, donde hablamos sobre ser padres de la palabra en nuestra vida personal. Hoy vamos a seguir con un invitado especial para hablar de un tema que a mí personalmente me emociona mucho y que también tiene mucha importancia en la vida de mi familia, y eso es la predicación de la palabra y su importancia en la vida familiar. Nuestro hermano Pastor Sugel Michelén está acompañándonos y le damos muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Bienvenido, hermano, a Crianza Reverente. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y quisiera presentarle porque sabemos que, bueno, yo creo que muchos de los que nos escuchan le conocen, pero quisiera mencionar que ha sido pastor. ¿Cuántos años tiene como pastor de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo ahí en República Dominicana? Bueno, en nuestra iglesia 36, casi 36 años, pero como pastor unos 38. Wow, entonces tiene bastante tiempo, experiencia pastoreando y predicando regularmente la palabra de Dios, me Sí, imagino, sí, siempre. sí, un poco. Bastante. Y también es autor de varios libros, precisamente uno trata, por lo menos uno de los libros trata sobre la predicación, se llama De parte de Dios y delante de Dios. Y también un libro sobre la iglesia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Ajá, sí. Muy bien. Pues gracias a Dios por esos recursos. Y el pastor Michelén está casado con Gloria y tienen 3 hijos y varios nietos. ¿Cuántos nietos tiene, hermano? 5 nietos, mi hermana. 5 nietos. 5. Una Y algunos bendición. viven lejos, ¿verdad? Sí, por lo menos 3 que están en el campo misionero con la hija mayor. Sí. Bueno, pues ¿hay algún otro dato que me faltó? ¿Algo que le gustaría decir acerca de usted, de su familia, de algo que hace? Ah, mira, la verdad es que no sé qué decirte. Hacemos tantas Ok. cosas en el ministerio y más en estos días de pandemia hemos estado siendo creativos para poder pastorear al pueblo de Dios. Sí. Sí, de hecho, hemos disfrutado sus videos sobre el matrimonio y hemos compartido esos videos también en Crianza Reverente. Gracias por Ay, qué tomar bueno. el tiempo para invertir en las familias Gracias. cristianas. Y cuando pensamos en los niños y su interacción con la palabra de Dios, ¿usted tiene alguna anécdota que nos puede contar sobre sus hijos, quizás, y cómo ellos interactuaban creciendo, escuchando la palabra de Dios? Bueno, yo me imagino que todos los padres tienen muchas anécdotas que contar porque los niños son muy ocurrentes. Pero Sí. una de las cosas que recuerdo es que, sobre todo, cuando mi hija mayor tenía como 6 o 7 años, ella trataba de ser muy precisa con las definiciones y en una ocasión tuvo una discusión con la otra que del medio que tenía en ese tiempo como 4 años, Stephanie, y la discusión era que Stephanie, la menor, decía que Dios era cristiano. Y entonces la mayor, Aileen, decía, no, Stephanie, ¿cómo tú puedes decir que Dios es cristiano? Dios es justo, pero él no puede ser cristiano. Y obviamente cuando tenían ese tipo de discusiones venían al Tribunal Superior a dirimir la diferencia, pero me llamó la atención de verdad el concepto de que cómo Dios puede Ujú. ser cristiano. O sea, Dios es justo. O sea, inmediatamente ya se fue a los atributos de Dios. Y pienso Sí. que el hecho de, tal vez de cosas que se trataban en los devocionales familiares, más lo que ella escuchaba Ujú. en la predicación, me imagino que eso moldeaba su pensamiento. Sí, y eso precisamente ilustra el hecho de que los niños desde una edad muy temprana interactúan con lo que escuchan Oh, y con lo sí, que ven. Entonces, por eso, por esa razón, se me hizo tan importante hablar de este tema.
Y me gustaría que empezáramos simplemente con lo más básico, porque no queremos suponer, ¿verdad?, que todos tenemos las mismas ideas acerca de alguna Ajá. cosa. Entonces, cuando hablamos de la predicación en la iglesia local, la enseñanza y la vida del creyente, de la familia, ¿qué tan importante realmente es? Bueno, si pensamos en el hecho de que Dios actúa por medio de su palabra, eso siempre ha sido así desde el momento mismo de la creación. Dios habló y todas las cosas vinieron a ser. Y el pueblo de Dios nace de la palabra y se alimenta de la palabra. Entonces, la predicación, que es la proclamación de la palabra de Dios, debe ser algo esencial para la vida del creyente, para la vida de la iglesia, para la familia. Ahora, Susi, cuando hablamos de predicación, yo creo que es importante enfatizar que de lo que estamos hablando es de la exposición y aplicación de un texto bíblico. Es decir, Mm, no estamos imponiendo nuestras ideas en la Biblia, sino que estamos exponiendo lo que la palabra de Dios realmente enseña, viendo cada texto en su contexto. sí. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, predica la palabra. Y unos versículos antes le había dicho, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, es esta palabra la que Timoteo debía exponer. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado al subirnos al púlpito de no imponer nuestras ideas, opiniones, pensamientos a los demás como si fuéramos el Papa o como si fuéramos una autoridad extrabíblica. Mm. Entonces, ¿qué tan importante es que una familia, un padre de familia, esté buscando que su familia, sus hijos escuchen la predicación, como usted la acaba de definir? Mira, todo padre de familia o una madre de familia que no tenga esposo debe ser fiel en transmitir las escrituras a sus hijos. Ahora, debemos reconocer que la razón por la que Dios ha dado pastores es por el hecho de que la iglesia necesita hombres que estén entregados por entero a la explicación y aplicación de la palabra, como decíamos hace un momento, porque probablemente va a llegar más lejos y más profundo en la explicación de las escrituras que lo que el miembro normal tiene o puede hacer. Entonces, es extremadamente importante que los miembros de la iglesia se expongan a la predicación de la palabra para que luego lleven esa palabra al seno de su familia. Todos están escuchando la misma voz para luego unificar el pensamiento de la iglesia y unificar el pensamiento de la familia. Aparte de que, como ya dije hace un momento, Dios obra a través de la palabra predicada, no solamente a través de la palabra leída. Por ejemplo, en el texto de Primera de Pedro, cuando dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, nuestras mentes al leer ese texto se va de inmediato a la lectura de la Biblia. Y está bien, ese texto se debe aplicar a la Ujú. lectura de la Biblia. Pero si tú ves ese texto en su contexto, sobre todo a la luz del versículo 25 del capítulo 1, te vas a dar cuenta que Pedro está hablando de la predicación de la palabra. De hecho, en esos días la mayoría de la gente no tenía Biblias en sus manos. Ujú. Y dice, deseen como niños recién nacidos recibir esa palabra que era expuesta cada semana en la iglesia. Mm. Sí, entonces creo que es vital, bueno, yo lo he visto en mi propia familia, es vital que estemos exponiéndonos a la predicación, pero que pudiera ser, por ejemplo, una familia, un padre de familia, un líder de familia que no está seguro si su familia está recibiendo sana doctrina o sana enseñanza en su iglesia. ¿Qué recomendación podría hacer para alguien en esa situación? Pero ahí vuelvo de nuevo a decir, el padre de familia es como el sacerdote de la familia, por decirlo así, Mm, y él tiene una obligación que no se la puede dejar en las manos a la iglesia. Él tiene la obligación de crecer personalmente en las escrituras y la predicación es uno de los instrumentos que Dios usa para ayudarlo. Pero si él no está en una iglesia sana, él va a tener que usar otros elementos que aún los que están en una iglesia sana deben usar. O sea, debe leer buena literatura, nosotros tenemos a nuestro alcance medios a través de la internet y yo no creo que sea incorrecto que un creyente use esos medios para ujú, nutrirse a sí mismo, teniendo el cuidado debido, ¿verdad? De exponerse
a sana enseñanza y también de no descartar su iglesia local por estar escuchando necesariamente a otro pastor. Pero Pablo dice en 1 Corintios 3, todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas. O sea, lo que él está diciendo es los dones que Cristo le da a su iglesia son de la iglesia. Entonces, no hay nada de malo en que yo lea un libro de un predicador muerto como Spurgeon o Martin Lloyd-Jones, o que escuche buena predicación de pastores que están vivos. Eso no es incorrecto. Entonces, el padre de familia básicamente necesita, bueno, los padres de familia, especialmente el líder, necesita entender su responsabilidad de que él tiene que encargarse de que su familia sea expuesta a la palabra, a la predicación Sí, de la palabra. Quizás algunos de los que nos escuchan pueden encontrarse en una situación donde no encuentran una iglesia sana cerca de ellos, o están ayudando en una misión que recién va comenzando y no hay mucha predicación. Entonces, ¿cómo puede, a lo que voy es que cómo puede alguien saber si necesita buscar otra iglesia según la predicación? ¿Cómo puede distinguir si es una predicación simplemente inmadura y si es errónea? Uy, eso es una muy buena pregunta. Hay que tener cuidado porque Dios no ha dado a todo el mundo los mismos dones y yo no puedo estar queriendo que en mi iglesia se predique como se predique en tal o cual iglesia Ajá, en cuanto a la excelencia del don. Pero sí. si en una iglesia se está predicando correctamente el evangelio, aunque Ujú. no con toda la madurez con que se debería predicar, yo le diría, ten paciencia, ora por tus líderes, regálale buenos libros a Sí. tus pastores o a tu pastor, ora por ellos sobre todo, como decía hace un momento. Eso no es lo mismo, Susi, que estar en una iglesia donde se predica, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. A las Ujú. personas que yo conozco que están en iglesias así, le digo, corre por tu vida, Sí, salva tu alma y huye de ahí. exactamente. Sí. Pero no es lo mismo, como tú decías, una iglesia que expone sin mucha madurez el evangelio a una iglesia que está predicando un evangelio torcido. De Ujú. hecho, mira, todas las iglesias tienen su proceso de crecimiento y de madurez y hay que tener paciencia para esperar que los líderes también crezcan. Así es. Porque Sí. es como cuando nuestras hijas iban a casar. Una de las cosas que le decíamos a nuestras hijas eran, no esperen que sus esposos acabados de casar tengan la madurez que ustedes ven, por ejemplo, en su papá, que tenemos quizá 20 años de casados o más en ese momento Ujú. que ellas se casaron, o en otro de los pastores de la iglesia que eran muy cercanos a nosotros y decíamos, ustedes no pueden esperar, es injusto que tu Mm. esposo tenga esa madurez al otro día de casarse, espera que él crezca. Bueno, yo le diría a una iglesia que está plantándose y el predicador, el pastor está comenzando su ministerio, déjalo que se desarrolle. Sí. Y creo que hay, de hecho, beneficio para la familia que va madurando junto a la iglesia. Y Sí. puede haber beneficio para nuestros hijos, aunque quizás no reciban la mejor predicación del mundo, pero están participando en las actividades espirituales y viendo la obra de Dios ahí. Entonces yo Bueno, yo creo le doy que muchas gracias al Señor de que nuestra iglesia tuvo mucha paciencia conmigo cuando yo comencé el ministerio, porque yo me casé a los 22 años y ahí mismo comencé el ministerio también. wow. Y ya te puedes imaginar un pastor de 22 años Sí. tratando de pastorear una iglesia. Uf, yo no quiero ni pensar lo que era mi predicación en ese tiempo. Seguramente hay grabaciones por ahí guardados que Mira, pudiéramos. gracias al Señor que en esa época no había internet, no había YouTube y nada de eso quedó grabado. Pero imagínate, si yo no soporto mucho oírme predicar ahora, me imagino en aquellos días. Gracias a Dios porque su tiempo es perfecto. Sí. Muy bien, entonces, ¿qué pudiera comentarnos sobre, como usted comenta que tiene bastantes años en la misma iglesia, y creo que hay algo que un pastor que ha pastoreado las mismas familias por más quizás de una generación, en el sentido de una generación de niños que crecieron y ahora están quizás casados. ¿Cuáles observaciones ha hecho en cuanto a los hábitos o las características de familias que realmente valoran
la enseñanza de la palabra en su familia? Mira, esa pregunta es súper importante y yo creo que muy relevante. Sí, nuestra iglesia comenzó en mi casa paterna cuando yo tenía 18 años. Ahí comenzó la iglesia de la que yo soy Mm. pastor ahora. Lo que pasa es que cuando yo me dediqué al ministerio, mi esposa y yo fuimos enviados al norte de la isla para plantar una iglesia y luego nos mudamos a otra ciudad para plantar otra iglesia y finalmente ya para finales del 83, del 1983, la iglesia madre nos llamó para que regresáramos, pero siempre ha sido nuestra iglesia desde el principio. Ujú. Y yo estoy pastoreando esa iglesia, como te decía, desde el año casi principio del 84. O sea que nosotros hemos visto personas que llegaron a la iglesia con hijos en su vientre, como la esposa del pastor Eduardo Saladín, que se Ujú. bautizó embarazada de su hija mayor. Y yo he visto a esa hija crecer, casarse y tener sus hijos. Ujú. O sea que sí hemos visto generaciones Sí. de la iglesia. Eso tiene una tremenda ventaja. Ujú. Y mira, Susi, yo te puedo decir que si bien es cierto que la salvación, Dios es soberano en la salvación de los pecadores, y uno a veces ve cosas que son un tanto extrañas, como las ve en la Biblia, reyes malos que tuvieron hijos buenos Sí. y reyes buenos que tuvieron hijos malos, Ujú. y uno ve eso en la vida real. Personas que no son tan cuidadosos y sus hijos se convierten al Señor, y personas que han sido tratados de ser padres fieles y no todos sus hijos se convierten. Pero en la generalidad de los casos, Dios usa padres fieles como instrumentos para no solamente la salvación de sus hijos, oye lo que estoy diciendo, en la generalidad de los casos, Sí. o muchas veces, y también para que esos hijos alcancen la madurez en Cristo. Mm. Entonces nosotros hemos visto padres que sí se han descuidado y los malos frutos que se han cosechado sobre la base de ese descuido, porque mucha gente descansa demasiado en la iglesia. Si bien es cierto que hay personas a quienes no les interesa la iglesia, no están involucrados en su iglesia, hay otros que descansan demasiado en la iglesia y no hacen lo que tienen que hacer. Entonces ambos extremos son malos. Sí. Y como tú dices, a mí me ha tocado ver de todo en esos años pastoreando. ¿Y hay algunos hábitos que ha visto en ciertas familias que usted cree que ayudaron a que esos hijos amaran la palabra, escucharan con atención la predicación? O sea, podemos hablar quizás incluso de cosas pequeñas o cotidianas o sencillas. Mira, yo veo que la práctica, por ejemplo, de repasar los sermones después de la predicación en la familia, en el seno de la familia, es una práctica muy saludable. Y ahí Ujú. los padres tienen que ser sabios, tomar en cuenta la edad de los hijos, no convertir eso en una especie de castigo, como que Ujú. hay padres que son muy fuertes en ver si, Sí. si el hijo atendió lo que estaba predicándose. La idea no es hacer del hogar un regimiento militar, Ajá. pero sí en una forma tranquila, estamos comiendo y díganme qué fue lo que más les impactó de lo que el pastor predicó hoy. Hay algo que ustedes no entendieron o que tal Mm. vez sí entendieron, pero no saben cómo lo pueden aplicar a sus propias vidas. Y así podemos tener charlas de sobremesa alrededor de la predicación de la palabra. Eso ayuda a los muchachos a medida que van creciendo a poder entender cada vez mejor la predicación. Los padres tienen que entender que nosotros los pastores no les predicamos a los niños de 5 años. Ujú. De hecho, yo tengo una práctica personal como pastor que me ha sido útil y es pensar en un joven de 17 años como mi meta. O sea, si él Mm. entiende, los que están debajo puede ser que entiendan bastante y los que están encima no se van a sentir ofendidos porque los Mm. estoy tratando como niños. Ujú. Pero el punto es que hay padres que dicen, es que mi niño de 5 años, de 6 años no está entendiendo. Si es que no esperamos que entienda. Sí, Esa es la parte que te toca a ti, exactamente. explicarlo en tu casa. Porque si yo predico como si estuviera hablando a niños de 5 años, siempre voy a tener una iglesia inmadura, aparte de que la gente más preparada en la iglesia se va a sentir ofendida.
Eh, Así que por un lado la práctica, como te decía, de repasar los sermones, Sí. pero tú dijiste algo así de pasada que quisiera resaltar. Y tú dijiste, aunque sea algo sencillo, no tiene que ser necesariamente un devocional familiar, pero puede ser que pase algo durante la semana que de alguna forma esté relacionada con lo que se predicó. Ujú. Vamos a suponer que se tocó el tema de la soberanía de Dios en este tiempo de pandemia y tal vez el muchacho de 10 años está frustrado porque ahora con la escuela que se está haciendo a través de la red, de la internet, yo no estoy entendiendo esta materia o esta tarea. Tú ves, mi amor, eso fue exactamente de lo que se habló el domingo. Tú tienes que confiar en la soberanía de Dios, hacer tu responsabilidad, pero al mismo tiempo confiar en el Señor. Entonces, es como ahí tenemos una conversación y el padre alude, hace una alusión sencilla a lo que se predicó el domingo y le está diciendo a su hijo, hijo, lo que se predica los domingos desde el púlpito tiene relevancia con tu vida práctica aquí y ahora. Amén. Eso no es mera teoría. Sí. Ay, sí. Amén. Estoy totalmente de acuerdo y lo hemos visto en nuestros hijos. De hecho, hace unos años empezamos la práctica de hacer eso, de repasar los sermones en casa. Entonces, ahora mis hijos tienen 17, 16, 13 años. Son muy capaces de tomar apuntes y Ajá, recordar, pero lo empezamos a hacer como una manera también de ayudarles a poner atención en la predicación. Entonces, como sabían que íbamos a los lunes, cada lunes el devocional familiar es sacar los apuntes y qué aprendiste o qué no entendiste. Y ha sido increíble cómo ellos ahora ponen mucho más atención en la predicación y ellos mismos hacen lo que usted acaba de mencionar, que el jueves, el viernes pasa algo y uno de ellos a veces dice, ah, sí, como dijo el predicador el domingo. Pero esa claro. retención que viene por haber tomado apuntes, obviamente estando grandes, ya mis hijos pueden hacer eso, y ha sido increíble el efecto que ha tenido sobre ellos. Claro, yo creo que también el devocional familiar va equipando a los hijos para entender cada vez más lo que se predica desde el púlpito. Sí, sí, Yo creo que es definitivamente. importante que los padres asuman su responsabilidad de hacer un devocional diario de las escrituras. Y puede ser sencillo, pero cuando abrimos la palabra en casa y el pastor abre la misma palabra en la iglesia, es una congruencia que comunica a nuestros hijos, que yo Claro. creo que nosotros no podemos conocer el valor de eso, o sea, no sabemos lo que está sucediendo en el corazón de nuestros hijos. Mira, no solo que puede ser, es que debe ser sencillo. Yo creo que los padres a veces cometen el error Sí, de querer copiar el culto en sus casas sí, y le dan un devocional de una hora o de 45 minutos a sus hijos y eso no está bien. O sea, los muchachos sí. tienen una retención dependiendo de la edad que los padres deben tomar de acuerdo para que no los exasperen. Así es, hasta a veces casi recogen la ofrenda, es culto familiar. Entonces, Sí, sí, el culto familiar. y los niños se frustran o se aburren, entonces no es algo ameno y sencillo que ellos puedan disfrutar. Estaba mencionando, por ejemplo, los padres que dicen, es que mi hijo de 5 años no entiende. ¿A qué edad ustedes en la iglesia promueven que los hijos estén en el culto y escuchando la predicación? Más o menos, ¿a qué edad? Nosotros le decimos a los padres que los quieran tener desde temprano, desde que salen de lo que llamamos cuna, ¿verdad? Ujú, Corral, sí, que es cuando aprenden a caminar, lo pueden tener, pero claro, los padres la mayoría prefieren que estén en cuido en la iglesia. Sin embargo, ya desde que saben leer y escribir están en el culto, o sea, 5 o 6 años. Y no se arma un desorden, en nuestra iglesia los niños están tranquilos, sí. y hay ahí, qué sé yo, unas 1.200 personas, y tú no oyes ese desorden para nada en la iglesia. Los niños son entrenados para estar ahí. Y como te digo, hay cosas que ellos no van a captar y los padres deben entender que va a ser así, no hay problema. Sí, no hay problema. Yo creo que hay como una mentalidad, especialmente lo estoy viendo en las parejas jóvenes,
de que todo tiene que ser fácil para mi hijo y todo tiene que ser apropiado a su edad. Mira, Entonces, Susi, el hecho, perdona que te no, interrumpa, pero el adelante. hecho de que los hijos vean a papi y a mami adorando juntos al Señor y escuchando con reverencia su palabra, ya eso es un poderoso mensaje para ellos de la importancia de lo que está sucediendo en el culto de adoración. Así que Amén. yo creo que es un error cuando la iglesia de hoy segmenta tanto la población y no permite que los muchachos se expongan a esa experiencia. Amén. Es tan importante valorar el poder que tiene la palabra y creer realmente que tiene poder, incluso para un niño pequeño. Oh, sí. Para terminar, no sé si nos puede compartir como papá o como abuelo, incluso, ¿verdad? Viendo a los hijos de tus hijas, ¿qué impacto puedes decir que la exposición regular a la predicación de la palabra tuvo sobre tus propios hijos? Mira, yo lo veo mucho porque yo los veo hoy criando a sus propios hijos y no solamente el impacto de la crianza en sí misma, sino el impacto de la palabra predicada en su Ujú. entendimiento del evangelio, en cómo aplican ahora ese evangelio en la crianza de sus propios hijos y en sus matrimonios. Y para mí es un gozo, porque yo recuerdo cuando nuestra hija mayor hizo profesión de fe varias veces, eso pasa con los hijos de los pastores Sí, y de los creyentes en sí. general, que a veces no están seguros, pero nosotros creemos que entre los 6, 8 años nuestra hija mayor hizo profesión de fe. Y yo podía ver cómo su entendimiento de la Biblia iba creciendo por el Mm, impacto de la palabra predicada, ujú. su propio entendimiento. O sea, nosotros le decíamos a nuestros hijos, lean la Biblia por ustedes mismos. Sí. Y todos los días, hagan el hábito de leer su Biblia todos los días. Pero yo veía las preguntas que nuestra hija hacía, que nuestros hijos hacían, y tú te dabas cuenta que definitivamente la palabra predicada estaba abriendo su entendimiento para entonces luego ellos poder entender lo que ellos estaban Mm. leyendo por sí mismos. Wow. Gracias a Dios por ese poder que tiene la palabra que no tenemos los padres, ¿verdad? Para cambiar los corazones de nuestros hijos, pero Amén. sabemos que Dios, por medio de su palabra, hace esa obra. Y algo como mamá que he visto es que no siempre voy a ver. Sí, Dios me deja ver a veces lo que está pasando y cómo la palabra está cambiando a mis hijos, pero yo no puedo ver toda esa obra. Yo puedo confiar que Dios está haciendo esa obra por medio de su palabra en mis hijos. Bueno, hermano, muchas gracias por tomarse el tiempo. Ya se nos está acabando el tiempo y gracias por darnos ese ejemplo de tener en alto la palabra de Dios. Apreciamos mucho su ministerio, de su esposa también, su familia y gracias por tomar el tiempo de estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ti, Susi, por invitarme. Espero que el programa pueda ser de bendición para todos aquellos que van a escucharlo. Y a ti que nos escuchas, quiero animarte a que realmente evalúes cuál es tu perspectiva sobre la predicación de la palabra y el poder que puede tener en la vida de tus hijos. Y si realmente estás teniendo en alto la predicación y la enseñanza que toda tu familia puede recibir en la iglesia, ¿y qué estás haciendo en casa para poder reforzar ese aprendizaje que están teniendo? Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Has estado escuchando Crianza Reverente. Te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo sobre el cómo adorar a Dios a través de nuestra crianza. Visítanos en crianzareverente.com y síguenos en nuestras redes sociales.